Cambiamos de tema, les contamos que la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas pide la renuncia del director del SAC, Aníbal Aristía, luego de un confuso incidente ocurrido en un aeropuerto. Una de las maletas de Aristía fue retenida debido a que contenía mercancía electrónica que tenía que pagar impuestos. Testigos señalan que Aristía no solo se habría negado al cumplir con este pago, sino que también habría insultado a una funcionaria. Justamente para conversar de este tema nos acompaña a esta hora Jorge Thibaut, vicepresidente de la Asociación de Funcionarios de Aduanas. Señor Thibaut, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Bueno, este incidente habría ocurrido el día 16 de mayo, día en que vuelve al país el director del SAC, el señor Aníbal Aristía, y él trae mercancía que no desea declarar. ¿Es así? Efectivamente, él, como cualquier pasajero, vuelve de Estados Unidos y él está obligado a presentar una declaración jurada que es de aduana y SAC, donde tiene que decir si trae o no mercancías para pagar impuestos o mercancías sujetas al control agropecuario del SAC. La funcionaria que está revisando en el escáner verifica que hay una maleta que al parecer trae más mercancía electrónica de lo que es habitual, de lo que uno puede percibir, y por lo tanto procede a revisar, revisa las maletas y se da cuenta de que efectivamente hay mercancía en exceso. ¿Qué traía? Traía varios iPads, parlantes Bose, etcétera, lo que excedía de la franquicia. Cualquier persona, cualquier ciudadano que viaja tiene una franquicia de $300 libres de impuestos. Sobre eso tú tienes que pagar derecho. Bueno, se le aplicó la franquicia y además tenía, o sea, aparte de esa franquicia, traía $800 adicionales. Por lo tanto, ella le formuló la declaración en comprobante de retención, ¿ya?, para que él procediera a pagar los derechos, que se puede hacer ahí mismo, la tesorería. Sin embargo, él al parecer se molestó mucho por ser sometido a un control y amedrentó a la funcionaria, la trató muy mal. Ella solicitó la presencia del jefe de turno de aduana, que constató la situación, le explicó al señor Aristía los hechos y qué era lo que tenía que hacer, y el señor Aristía le señaló que ella se iba a acordar de él, especialmente a la hora de su recontratación, y que él iba a tomar contacto con el director de aduanas para que esto no quedara así. Y de eso hay testigos, está como testigo el jefe de aduanas. El jefe de turno lo hace por escrito, hace un informe por escrito al director regional de aduana donde detalla específicamente ese punto, con esas prácticamente las mismas palabras. ¿Y el director de aduanas no hizo nada? Hasta ahora nada. Ahora, la verdad es que el director del SAC se fue, la funcionaria nos llamó a nosotros, sus dirigentes, nos contó el hecho, y entendiendo que la infracción reglamentaria de los derechos es un tema, pero que el maltrato a un funcionario público es otro, nosotros conversamos con ella y dijo, mira, a mí me interesa que él pague los impuestos como cualquier ciudadano y que se disculpe. Y nosotros esperamos 15 días, conversamos con la autoridad y le dijimos, mire, si en 15 días no ha habido una disculpa pública, bueno, vamos a tener que tomar carta en el asunto. El Estatuto Administrativo sanciona el maltrato a funcionario público. En el artículo 90 establece que es la superioridad del servicio la que tiene que tomar parte en el asunto y hacer la denuncia a la justicia. ¿Y en este caso no ocurrió? No ocurrió. ¿Ya? Y entonces ustedes decidieron hacerse parte y denunciarlo a la Contraloría. Sí, 15 días después, es decir, este viernes pasado, nosotros conversamos con la funcionaria, no había habido satisfacción del tema y nosotros procedimos a hacer la solicitud a la autoridad de aduanas de esta materia. Nos informaron que no había pasado nada, pero que se habían pagado los derechos. Nosotros nos quedamos conformes y sacamos nuestro comunicado de prensa a todos los medios, señalando que aquí había a lo menos dos faltas graves. Una, que es el director del SAC, que no declara mercancías a la aduana y se molesta cuando la aduana hace su control de rutina. Y él es la autoridad máxima de una institución que hace control fronterizo. Por lo tanto, no solo vulnera una norma, sino que la norma que él está encargado de proteger. Y segundo, maltrata a un funcionario y eso atenta contra la probidad y el estatuto administrativo. Ahora, él en una declaración dice que la acusación es falsa, dice que él no amenazó a la funcionaria, que no le increpó y que la jefa del SAC del aeropuerto le ofreció hacer el trámite fuera de horario de trabajo para pagar los impuestos y recuperar sus bienes. Entiendo que esto le ofreció hacer el trámite fuera de horario. ¿Él está dando a entender tal vez que le estaba pidiendo alguna coima? No, esa es otra funcionaria. Él se retira del aeropuerto, ¿ya? Se retira molesto. Y las mercancías quedan ahí, porque él decidió no pagar los impuestos en ese minuto, por lo tanto quedan retenidas en aduana. 2 días después se presenta una funcionaria del SAC a pagar los impuestos del director del SAC.
Nosotros tenemos antecedentes de que él le hizo un poder a una funcionaria del SAC. Ah, perfecto. Y eso es una falta grave a la probidad. Es como que un gerente mande a pagar sus cuentas de su casa a un funcionario de tu empresa. Pero acá en la administración pública eso está prohibido por la ley de probidad. Independiente si un funcionario se ofrece o si tú, en tu cargo de autoridad máxima, se lo ordena a un funcionario. Eso está prohibido. Entonces, es independiente si ella se ofreció o si él se lo pidió. Eso está prohibido en la administración pública. Y por el comprobante del pago de tesorería, eso ocurrió a las 3:30 de la tarde con la tarjeta de débito de la funcionaria. Y eso creemos que es ilegal. No nos corresponde a nosotros, porque eso ya es un tema del SAC y son los funcionarios del SAC los que tendrán que ver eso, pero es una falta grave. Y ahí tendrá que tomar partido la Asociación de Funcionarios del SAC y la Contraloría General de la República. Pero esas son las 3 faltas graves. 2 que tienen que ver con nosotros, que es lo que nosotros reclamamos. 1, los derechos ya están pagados. Podría aplicarse una multa por la no declaración, pero lo grave es el agravante de él, que él es el director del SAC. Y segundo, el maltrato funcionario. Creemos nosotros que en esas circunstancias no tiene la autoridad moral para seguir dirigiendo ningún servicio público que tenga relación con nosotros. ¿Cómo calificaría la actitud del señor Aristía en ese momento? Bueno, prepotente y soberbia. Ahora, eso es usual en el control de pasajeros. Nosotros habitualmente tenemos problemas porque a ningún chileno, a ningún ciudadano le gusta pagar impuestos por mercancía que no sabía que tenía que pagar impuestos. Y volviendo al caso del señor Aristía, ¿ustedes se comunicaron con él? ¿Trataron de establecer alguna comunicación, llamarlo? No, nosotros no nos corresponde. Nosotros nos contactamos con la superioridad del servicio, hablamos con el director regional, hablamos con gente de la Dirección Nacional, para que ellos tomaran contacto. De hecho, yo tengo algunas respuestas por escrito que efectivamente intentaran contactarse con él para mediar en el tema y no hemos tenido ninguna respuesta positiva. Ahora, en este caso, la Contraloría, ¿hasta dónde podría llegar de acuerdo a lo que ustedes entienden luego de presentar esta acusación? A ver, la acusación, la funcionaria no prescribe el plazo. Ella puede presentar una solicitud de defensa al director regional o al director nacional en cualquier minuto. Una vez que llegue esa solicitud por escrito, el director nacional está obligado a mandar los antecedentes a la justicia, ni siquiera a la Contraloría. ¿Ya? La Contraloría también puede tomar parte porque aquí hay irregularidad administrativa y por lo tanto puede dictar un sumario, sobre todo por el tema de la probidad. Yo creo que lo más fuerte por el lado de la Contraloría debería ser la norma de la probidad, donde en el fondo una funcionaria del servicio va y hace una gestión personal del señor Aristía en horario de trabajo y con recursos propios, que es totalmente improcedente. ¿Y ustedes están pidiendo la renuncia del señor Aristía? Sí, claro. Nosotros, yo creo que si hubiera sido el director nacional de aduana que se hubiera enfrentado con un funcionario del SAC, el director de aduana estaría afuera en este minuto. Por lo tanto, nosotros creemos que él debe hacer su lado. No tiene ninguna autoridad moral, no solo con nosotros. Yo trabajo ahí. Yo soy funcionario de la aduana del aeropuerto y cuando llegué a hacer un turno fueron los funcionarios del SAC, que fueron testigos, que hablaron conmigo y se disculparon porque sentían vergüenza ajena por la actitud de su autoridad máxima. Nosotros trabajamos 365 días al año, 24 horas al día con los colegas del SAC en el mismo lugar de trabajo. A su juicio, ¿cuál es digamos, la falta más grave en este caso? Creo que las 3 son muy graves. Una, por el monto de la evasión tributaria de que él no declaró, que son $800 de mercancías que no declaró, tú comprenderás que no es grave. Son 120.000 pesos en derecho. Pero técnicamente eso se llama contrabando. No declarar mercancías que tienen que pagar impuestos a la aduana, eso es técnicamente un contrabando. Segundo, agredir o maltratar a un funcionario público en ejercicio de funciones es delito. Y por la ley de probidad, usar a funcionarios recursos del Estado para fines personales es delito. Las 3 faltas son graves y yo creo que el ministro de Agricultura tiene que tomar carta en el asunto y bueno, si don Aníbal es razonable, yo creo que él debiera dar un paso al costado. O pedir disculpas en este caso o en este momento. Mira, si ya es tarde para ustedes. Ya es tarde. Tuvo 15 días. 15 días en que yo entiendo que puede haber tenido un mal día. Todos tenemos días malos. Bastaba con tomar un teléfono, averiguar el número de la funcionaria y decir, ¿sabes qué? Te pido disculpas, la verdad es que era un mal día, la luna cruzó de un ángulo distinto. Fueron 15 días y no lo hizo. Ya es extemporáneo, si lo hace muy bien por su dignidad, pero con la declaración que tú tienes ahí, que sacó hoy día, donde desmiente y dice que aquí hay un montaje para perjudicar el rol del servicio agrícola, porque no habla de él, y además donde él señala una serie de cosas que no tienen sentido, yo no creo que lo haga. Yo creo que aquí es el ministro mayor quien va a tener que tomar carta en el asunto y decidir el tema, porque esto no va a quedar así.
Señor Tibau, ¿cuán comunes pueden ser estas faltas que usted dice que son habituales entre los chilenos que llegan desde el exterior? Mira, yo te diría que es muy frecuente. Nosotros tenemos retenciones de pago para pago de impuestos a diario. Hay muy poca gente que se informa de las normas aduaneras, que son no solo para Chile, son normas aduaneras que rigen en todos los países del mundo. Cuando tú sales al extranjero como pasajero, tú tienes derecho a traer libre de impuestos $300. Pero si tú traes más, tú debes pagar por el total. O sea, si tú traes 800, no es que yo te rebaje 300 si tú pagas solamente por los 500, aunque nosotros efectivamente lo hacemos porque es una franquicia, ¿ya? Pero lo que nosotros hacemos es informar además, porque eso es ley. Entonces la gente piensa, bueno, pero ¿cuánto tengo que pagar de impuestos? Y cree que es solamente el arancel aduanero, que el arancel en general es un 6%, pero la aduana también recauda el IVA. De hecho, la aduana recauda el 70% del IVA del país y alrededor del 40% del tesoro público. ¿Por qué? Porque la aduana fiscaliza el comercio internacional, donde se basa el 60% del PIB de Chile. Entonces, la gente se sorprende de que por $1.000 de mercancía tiene que pagar 300 más menos de impuestos, porque es el ad valorem más el IVA, pero que no se suman, se multiplican, es uno sobre otro. Y cuando traen mercancías especiales, por ejemplo, como alfombras que tienen impuestos específicos, o habanos o tabaco que tienen un impuesto adicional, los impuestos son mayores. Por lo tanto, mucha gente cree que porque un producto está más barato afuera, yo lo traigo y me sale a cuenta. Pero a veces cuando se excede la franquicia, al final sale más caro. Y yo entiendo que eso a una persona que no lo sabe le molesta, aun cuando hay mucha gente que al llegar al aeropuerto declara. Voluntariamente dice, mire, yo traigo esta mercancía y quería declarar en aduana y pagar los impuestos. Hay mucha gente que hace comercio, que tienen tiendas, que tienen boutique, van al extranjero, compran, y ellos además, la declaración de aduana les sirve como una factura. Por lo tanto, ellos después recuperan el IVA, ¿ya? Si tienen una tienda o algún negocio donde puedan usar un tratado de libre comercio y traen un certificado de origen o una factura que haga los efectos de lo mismo, después igual recuperan esos impuestos. ¿Y eso la gente lo sabe? No, la mayoría no se informa. La mayoría de los funcionarios, o sea, de los ciudadanos, perdón, sale y cuando vuelve vienen además muchas veces de vacaciones y vienen con la mente en cualquier parte y no saben eso, entonces se sorprenden. Una de las quejas también frecuentes es que, pero yo he pasado muchas veces por aquí y nunca me había tocado. Nosotros atendemos alrededor de 5.000 pasajeros diarios con una dotación de 10 funcionarios. No podemos revisar a los 5.000, revisamos a lo que podemos. Muchas veces uno revisa uno y por el lado está pasando gente que por falta de dotación y recursos no podemos revisar. Pero a veces te va a tocar que te revisan y te encuentran lo que tú traes. Pero el señor Aníbal Aristía no tenía desconocimiento porque el trabajo es lo mismo. Él es el director nacional del SAC, que es una de las instituciones que hace control fronterizo. Por lo tanto, él, aunque lo desconociera, no puede ni siquiera decirlo, porque él es la autoridad máxima del servicio agrícola y ganadero. Muchísimas gracias, Jorge Tibau, por acompañarnos y aclararnos esta situación por parte de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduana. No, gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos aquí a Primera Edición.